Artefacto. El espacio para las industrias creativas. Difusión de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intangible, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto. Manufacturando ideas. Hola, ¿cómo están? Esto es Artefacto. Ahora sí ya pude venir. Yo soy Álvaro Avitia y muchas gracias por sintonizarnos en la radio, por vernos en sus televisores. Y está mi amigo Gabriel Zarzosa, mi querido colega. Gracias. Te ausentas. Me ausento. Esta vida de trabajo extremo no me permite algunas veces acompañarlos. ¿Pero se quedó en buenas manos o no el show? Sabes que los oí un rato la semana pasada y sí, de hecho creo que tengo que irme. Ah, no, Entonces, tampoco exageres. Pero bueno, qué bueno que estás acá. Un placer como siempre estar acá en Artefacto. Gracias. Oigan, el tema de hoy, cultura maker. Como dicen los iberos, los españoles, hacedores. Hacedores. Y me gusta el tema, ¿sabes? Porque creo que uno es lo que hace, ¿no? Sí. Entonces, partiendo de esa filosofía de que uno es más lo que hace que lo que dices, que lo que crees que eres y que lo que creen los otros que eres. ¿Te gusta arrancar por ahí el tema o no? Sí, y también a ver si estás de acuerdo conmigo, nos hemos vuelto muy inútiles. Sí. Creo que la modernidad nos volvió terriblemente inútiles. Y tal vez sea momento de empezar a revertir esto. Si quieres, ahorita platicamos un poco más de esto. Sí, pero está buenísimo. A ver, pero sí, vamos por ahí. Porque, ¿qué es la cultura maker? O sea, ¿cómo la puedes tú definir para alguien que jamás en su vida ha oído este término? ¿Qué es y quiénes son? Es una forma de pensar. Sí se pueden establecer en grupos, hay muchos grupos y ahora muy evidenciados por redes sociales, hacen sus comunidades. No necesariamente tienen que ser comunidades que se establecen físicamente, sino también pueden ser virtuales. Pero más allá de las comunidades, más allá de pertenecer propiamente a una comunidad, tú te puedes decir maker por el simple hecho de pensar o de compartir la filosofía maker. Okay. Y la filosofía maker o de los hacedores, como ya lo dijiste, significa por una sola cosa. No dejar que los demás hagan lo que puedes hacer tú. No dejar que los demás hagan la chamba que tú puedes hacer. Desde lo más cotidiano y práctico hasta lo más complejo. Desde lo más cotidiano y práctico, como que si yo de pronto tengo que instalar una lámpara y en vez de pensar quién me la puede instalar, claro, yo ver cómo se hace algo tan sencillo como eso, ¿no? O cómo proveerte de electricidad. O sea, puede ir a esos rangos, ¿no? Exacto. Cambiar un foco o hacer que la electricidad llegue a tu foco, ¿no? Y es un poco lo que te decía, que nos volvimos inútiles, porque de pronto nosotros nos levantamos un día cualquiera, prendemos la luz y nunca supimos qué sucedió ahí. Sí. Solamente vimos más luz. Y ahora con estos aparatitos más. O sea, con estos aparatitos en donde está todo, que por cierto voy a aprovechar para apagarlo porque se me olvidó. Pero por favor, no queremos. Ya no te interrumpo, continúa con tu reflexión que está padre. De pronto le damos vuelta a una llave y empieza a salir agua y nos bañamos, pero nunca nos preguntamos cómo es que llegó el agua hasta ese lugar, cómo es que tiene la presión suficiente como para que tengamos esa experiencia de baño. Le jalas el baño y pasa exactamente lo mismo. Tampoco sabes cómo sucedió eso. Y así nuestra vida cotidiana está repleta de cosas de las que no tenemos la más mínima idea de cómo se hacen. Y que además ahora en el mundo de las aplicaciones en donde se sintetiza y facilita prácticamente todo, todavía es exponencial esa situación. Exacto. Y entonces estos tipos seguramente comenzaron reflexionando ese hecho de que ahora parece que la tecnología tiene la obsesión de facilitar todo, ¿no? Y quizás al facilitarnos nos cierra la puerta a la reflexión o a saber qué hay detrás de las puertas de casi todo, ¿no? ¿Crees que pueda haber nacido una reflexión así de filosófica o fue menos? No, claro que sí, y tiene que ver con ese regresar al saber cómo funcionan las cosas. Fíjate, estaba leyendo el otro día a propósito de lo que acabas de comentar a un filósofo estadounidense para el país, ahorita no tengo el nombre, pero lo que estaba reflexionando es que Internet nos ha llevado a tanto y nos ha dado tanto que de pronto si mañana apagáramos Internet, volveríamos a la edad de piedra. ¡Wow!
estaríamos en pañales en absolutamente todas las actividades porque ya no sabemos hacer nada que no esté mediado por Internet. Entonces, claro, la tecnología es algo muy padre y el desarrollo de la ciencia nos ha llevado a cosas maravillosas, pero también nos ha volcado hacia una incapacidad infinita de pensar cómo, y de saber cómo se hacen las cosas. Entonces, más allá de que la cultura maker se enfoque en hacer las cosas, primero se enfoca en saber cómo funcionan. Ok, eso es muy interesante, pero al fin de cuentas también, ahora que estás platicando todo esto, llego a la reflexión de que evidentemente Internet, o sea que estamos además en la era todavía del 2.0. ¿Qué significa el Internet 2.0? El que tú interactúas a través de las plataformas de Internet, o sea, lo que tú haces en tu Facebook es una conversación a través de contenidos, pero ya vamos migrando hacia el Internet de las cosas, o sea, esto se va a amplificar. Claro. Y el Internet de las cosas es que todo va a estar conectado y tu horno de microondas quizás va a saber cuándo encenderse, o tu cafetera, o la luz de tu casa, y no es una cuestión que vaya a ser elitista, sino que va a estar en la vida de prácticamente todos los seres humanos. Exacto. Y yo creo que esta situación es una disrupción, un intento de parar un poco y de participar en esta evolución tecnológica, pero a la par ir entendiendo qué pasa en una especie de defensa filosófica, quizás hasta espiritual, ante el hecho de la comodidad extrema, ¿no? Exacto, es hacer frente al hecho de que ya todo esté hecho por nosotros. Sí. No quiere decir que sean antitecnológicos, al contrario. claro. Es cómo funciona la tecnología para yo intervenir la tecnología. Y yo creo que más adelante podríamos platicar un poco más de esto, de qué significa ser un hacker, etcétera, etcétera. Pero de entrada, pues el planteamiento está ahí. La cultura maker es una vertiente de pensamiento y de comunidad muy interesante para irlo reflexionando. Es algo que viene del do it yourself, que tiene su base en la filosofía punk, que nació en los 70s, precisamente de bandas que ya no querían que los demás hicieran las cosas por ellos, que las disqueras hicieran las cosas por ellos, sino que ellos también podían hacer su propia gestión musical en todos los aspectos. Y de ahí pues devienen una serie de procesos que nos lleva hoy a estar planteando este tema aquí. Y claro, abierto también para que la gente participe y para que se involucre con esto. Claro, pues si te interesa el tema, llámanos. Busco los teléfonos por acá, lo tengo que hacer yo mismo. 30 30 53 11, 30 30 53 12, hacedores. Y todos los que hicimos nuestra tarea en máquina de escribir y que ahora tenemos una máquina que emula las máquinas de escribir, pero además puedes imprimir y además lo puedes mandar y además lo puedes poner en la nube, pues eso ha pasado en muy poco tiempo, ¿no? Y pregúntate cómo te has vuelto alguien que quizás no hace conciencia de lo que estamos viviendo en términos tecnológicos, que es histórico. Regresamos al tema de hoy, cultura maker, los hacedores. ¿Tú eres un hacedor? Estamos de regreso. Artefacto. Manufacturando ideas. Son estos hacedores de música. Pues nada, ¿cómo estamos? Ah, jolines. ¿Qué pasó? Gabrielín, Jolines. Oigan, y el poder femenino aquí, otra vez, puro machete. No, pues no pudo. ¿Qué pasó? Saludos a Cecilia, si nos estás escuchando o nos estás viendo por la televisión digital. ¿En qué frecuencia? 96.3 FM, ándale, también por el 91.9, ahí en Puerto Vallarta, ya tú sabes. Oigan, ahorita vengo de la calle, mendigo calor, está pero con Tokio. ¿Cómo Pero aguantas bueno, la máscara en la calle? No hay ningún problema, es hiperventilada, ¿no? Es la nueva tecnología. Como el máscara. Dr. Simi, No te creas, que tienen una para ti. ¿Sí sabían? Sí que está cañón el calor. Pero bueno, lo que acabamos de ver y de escuchar pertenece a Temples, una banda inglesa, que, hijo, ninguno de ellos pasa los 25 años. Son ahorita la banda inglesa, calificada por la crítica como una de las relevos interesantes. Y curiosamente su sonido y la música, parece que estamos en el 65 o en el 72. Sí. Ese sonido entre Pink Floyd y luego también los videos bien pachicotes. Entonces, ahí está Temples jugando con esta onda de la psicodelia. ¿Y dónde creen que va a estar? En nuestra ciudad de Guadalajara. Un concierto el lunes. ¿Qué pasó? Es lo que estábamos hablando. Lunes 18, pero pues debemos de acostumbrarnos porque de repente no, pues que sea en jueves, en viernes, sábado, domingo. No, pues también la quieren, ahora sí que con moño. Así es que hay que asistir el próximo lunes, hay que salir de la casa, gran banda inglesa. Así es que estará en nuestra ciudad. Y hablando de teléfonos, porque todo el mundo, miren, andaba ahí presumiendo. Ándale. Este no es mi teléfono. Y curiosamente trae una carcasa de los Beatles. Es el buen pedo, Master, aquí en la cámara.
Y no es el mío es este, vean nada más. Me mandan un mensaje a las 4 de la tarde, saludos a Begoña y Lomelí, y me llegó a las 6. Oye, ¿es en serio? Es en serio, este es mi telefonito. Nosotros que estábamos hablando que facilitar el mundo y no sé qué. Tradición, modernidad, Y tradición, modernidad. Sí, estos van a desaparecer porque se va a comprar otro. Y no, ya me echan carrilla. Cuando hubo aquí el centro de acopio para tirar chatarra, televisiones, todo eso, Juan Pablo, es una señal, por favor. Pero bueno, ahí Oye, está. ¿y en qué serial venía? ¿En qué señal venía? No, es curioso porque, es más, el anterior que tenía, como se cayó y se le botó la pila, le puse ahí unas liguitas y ya no aguantó las ligas y me tuve que comprar este. ¿Cuándo es tu Estamos hablando cumpleaños? 2008, fíjate. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es en septiembre. Bueno, Entonces, todavía quedan algunos días para que se pongan ahí guapos. Pues ahí están Temples. Esto es Artefacto todos los jueves de 7 a 8 de la noche por C7 Cultura y también a través de internet en www.c7jalisco.com. Ahí nos vemos al ratito. Chido. Pues recuperando el tema de los hacedores, así como una muy buena banda de rock, estos tipos también suelen trabajar en garage, ¿no? O sea, comienzan todo en el paradigma del garage, ¿no? Sí. En sus talleres, en sus casas, en sus escuelas. y es que de nuevo no estamos ante un tipo de pensamiento que una vez más se refugia en el individualismo. Ajá. Es una vez más un tipo de pensamiento que tiende hacia la comunidad. Entonces se buscan espacios en donde las personas puedan acudir sin mayor problema. Un garage, digamos que es el espacio arquetípico de este tipo de comunidades, pero puede ser cualquier otro tipo de lugar en donde sí se pueda reunir un grupo de personas. Les digo, no tiene que ser de manera física, pero también puede ser virtual. Pero porque mucho de esta idea de saber cómo funcionan las cosas y cómo intervenirlas y cómo modificarlas, etcétera, etcétera, se basa mucho en el compartir, en el poder de compartir, en el poder de la colaboración. Claro. Estas personas saben muy bien que que dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Claro. Y que cuando realmente están en torno a un solo problema y buscando una solución, esa solución, si viene de más personas, va a ser una solución que no se va a agotar Claro. a la primera. Entonces es bien interesante cómo también esto sirve como para tenderse hacia el otro. Y que está basada en la conversación. Y si no me equivoco, también tiene que ver con una especie de crítica al corporativismo, ¿no? A todo lo que viene modulado o teledirigido por los grandes corporativos que diseñan productos y servicios para el consumo masivo, ¿no? También hay una crítica social desde el hacer, ¿no? Que de hecho la comparto más que el del estar criticando nada más porque sí. Claro. Pero también hay una carga de eso, sí, por lo que he leído respecto a este movimiento. Sí, porque comprar, digamos, un software o un aparato que ya traiga un modo muy definido de cómo se debe de usar, limita las posibilidades del hacedor. Sí. El maker se ve limitado cuando alguien le dice, tienes que usar esto y para esto. Ajá. Y el otro dice, pero mi necesidad es otra, Claro. pero mi deseo va por otro lado. ¿Cómo podría yo cambiar eso que me están diciendo que funciona solamente para determinadas cosas? De ahí surge mucho la idea del software libre y del hardware libre. Son estos paquetes de software, por ejemplo, digo, el ejemplo clásico es Firefox, que es de una empresa argentina que se llama Mozilla, que ya viene... No sabía que era Argentina. Sí. Qué chido. Que viene con un código abierto. Ajá. Es decir, tú detectas que algo no está funcionando como tú quieres que funcione y tú puedes, si sabes de programación obviamente, intervenirlo para que eso empiece a funcionar como tú quieres. Claro. Caso contrario a lo que sería un navegador tradicional como Explorer, el que está por Explorer, desaparecer, que además. está por Si no es que desaparecer, el Safari, etcétera, etcétera, que son de código cerrado, que no te dicen cómo funciona. Te cierran la cocina. Sí. Mucho de la cultura del hacedor, de la cultura maker, es abrir la cocina para ver cómo funcionan las cosas y para tú poderlas modificar. Claro. Si alguien te cierra esas puertas, entonces ya de lo que se trata es ver cómo las rompes. Que esto además genera una discusión compleja sobre el tema de propiedad intelectual. Claro. O sea, el código abierto es una afrenta abierta, valga la redundancia, a los sistemas corporativos basados en inventos de propiedad intelectual del siglo XX, ¿no? Claro. O sea, estos tipos además han puesto en duda todo el concepto de propiedad intelectual. Pero fue después de poner en duda a la propiedad intelectual desde el consumidor,
¿no? Esto es poner en duda el concepto de propiedad intelectual desde el hacedor, o sea, desde el que es capaz también de abrir y de amplificar un proceso para todos. Entonces, es una discusión que me parece más afortunada. No sé qué opinas al respecto. Sí, claro, en vez de pensar únicamente en que la propiedad intelectual se tiene que violar, esto es pensar o cuestionar la propiedad intelectual incluso desde el hacer, justo como dices. Desde el colectivo. El caso que me viene a la mente más inmediato es el de un sujeto inglés que hace varios años se le ocurrió crear la llamada World Wide Web, la WWW, aquello en lo que se basa prácticamente nuestra idea de Internet. Y esa persona cuando lo hizo se llama Sir Tim Berners-Lee. Cuando la hizo no pensó en cuánto se iba a ganar él por vender ese producto o servicio. Sí. En lo que pensó más bien era en el bien que le iba a hacer a la humanidad, soltárselo y ver qué sucedía en el momento en el que lo dejaba completamente libre para que las personas se apropiaran de él. O sea que si este personaje no decide que el www fuera un ente abierto y para todos, quizás la evolución del Internet como lo conocemos hubiese sido muchísimo más lento. Exacto. Porque ¿qué significa para poder más o menos traducir lo que estamos diciendo? Que si el fundador del Internet como lo conocemos, o del acceso al Internet como lo conocemos, hubiera patentado su propuesta y lo hubiera puesto dentro de los márgenes de las exigencias de los mercados tradicionales, pues no todos lo podrían haber usado, ¿no? Quizás una empresa lo hubiera comprado por millones de dólares o de libras, y sería otra historia. Hubiera caminado mucho más lento. Hubiera caminado mucho más lento. Y ahora traslada ese ejemplo que de repente ya puede parecer no solamente, bueno, hablar de Internet es ya como hablar de cualquier otra cosa, pero trasládalo, por ejemplo, a la industria farmacéutica. Sí. ¿Qué pasaría si los medicamentos, las patentes... Fueran de código abierto. Fueran de código abierto. Que el químico farmacobiólogo que diseñó la fórmula para curar tal enfermedad decidiera que esa fórmula no tendría que estar restringida para las personas que lo van a comercializar a cambio de una cantidad importante de dinero, sino que el bien para la humanidad va a ser muy superior a eso y por lo tanto la debe de dejar abierta para que una persona en otro lugar en donde no existen las posibilidades de industrializar esas medicinas como lo puede haber en países más desarrollados, pueda también emular los beneficios de esta medicina para un montón de personas que pueden estar infectadas por algún virus, etcétera, etcétera. Es bien grande y es bien potente el concepto del compartir desde esta lógica. Sí. Ahora, los críticos del código abierto, en el cual se basan los motores de los hacedores, dicen que quizás ese mismo científico que hace esta fórmula de este medicamento, quizás no lo hubiera hecho sin el incentivo de tener un sueldo y de tener un laboratorio que requiere de millones de inversión. Entonces, aquí nos lleva a otra reflexión. Sí hay una crítica, pero yo tengo una respuesta ante esa crítica. El resorte es otro. Claro. ¿No? El resorte está basado tampoco quizás en ser un altruista de cepa, pero sí en saber que estás resolviendo algo para muchos, que también eres tú. Entonces, ahí hay como la diferencia es el resorte, ¿no? El motor de los corporativos siempre ha sido más dinero para crecer. O sea, este asunto del crecimiento basado, del desarrollo basado solo en crecimiento pragmático. Pero a lo mejor ya me estoy yendo... Sí, digo, para otros lados, pero sí está ahí, ¿no? O sea, los resortes del hacedor, para ti, ¿cuáles serían? O sea, como regresando al tema, ¿no? Y es que, bueno, y nada más para cerrar con eso, la crítica también es hacia el capitalismo completo, o sea, no para proponer un modelo distinto, sino que ese tipo de resortes desde el capitalismo solo se pueden pensar desde el beneficio económico absoluto. Entonces, bueno, es un temota, igual regresamos un poco más a lo maker para lo siguiente, pero de todas maneras da para una reflexión interesantísima después. Si a ti te gusta desarmar tu reloj y volverlo a armar, o tu refrigerador, tratar de arreglarlo tú ya eres un hacedor. Llámanos 3030 53 11, 3030 53 12. Estamos en Artefacto Cultura Maker, hacedores. Estamos de regreso. Artefacto. Manufacturando ideas. He decidido dedicarme al rap. No, ¿cómo no? ¿Vas a rapear el programa? Voy a rapear. El A partir del próximo programa jueves, voy a rapear, por lo menos el DJ primer bloque. Avitia.
¿Qué hubo, eh? No, Ya, perfecto. ¿cuánto DJ que hay, no? Son como los cilindreros del siglo XXI. No todos, pero hay muchos. Oye, mi abuelo me decía que no dejara morir al cilindrero, que por favor cada vez que ¿Ves? viera uno le diera Sí. una Y buena... comparto esa filosofía. Sí, qué bonito, cómo ambientan los espacios públicos Totalmente. los cilindreros y tan al borde de la extinción. Tan que al está. borde de la extinción. No, pero bueno, a mí me vinieron da- a los mí me da medio DJs. cosa porque sí me mojo la mascarita cada vez que paso ahí por la catedral y escucho el cilindrero, así como, voy a llorar. ¿Por qué me acordaste, cabrón? Hay que apoyar a los cilindreros. Sí. No dejen morir al cilindrero, por favor. Por favor. Y pues bueno, que de una u otra manera, pues sí, ¿no? Tienen ahí su sample completo nomás. Por eso te digo, esos son los Exactamente. cilindreros del siglo XIX. Así es. O será Bueno. del XVIII. ¿De dónde vendrán estos? De Alemania, ¿no? Hacemos un programa después dedicado al cilindrero y traemos a un par para que... Traemos Entre un los- DJ y traemos un cilindrero y vemos cuál es la diferencia. Exacto. Entre el compadre del Tololoche y los del cilindrero, ¿no? No es tan difícil tocarlo, sino andarlo ahí cargando. Perfecto. Pues saludos a toda la gente por ahí del centro histórico de esta noble y leal ciudad de Guadalajara. Y lo que acabamos de ver y escuchar pertenece a SFDK. Parecen iniciales de una estación de por acá. Pero ¿Son bueno, chupines? pues nada, que estamos hablando. ¿Qué significa SFDK? Yo pensé que significaba algo así en español que en castellano. Pero es Straight from the Cranny. You know what I'm saying? Eso es todo, Peñita. Straight from the Cranny, que sería así como desde la esquina o desde el rincón o desde la cloaca, una onda así. Y estamos hablando de Saturnino Rey, que es DJ Satu, MC Satu, y también de Oscar Sánchez, mejor conocido como Acción Sánchez. Ellos estarán el próximo sábado, este próximo sábado, 16 de mayo, ahí en este lugar que se pone re suave, ahí andaba viendo el Gabriel acá bailando con la gente de Jungle, que se puso súper chido. ¿No fuiste, Alvarito? Funky, cantado por blancos, música de negros cantada por blancos, bien chido. Pero bueno, este sábado estará SFDK, esta banda directamente de Sevilla, de la parte sur de España, y pues bueno, ahí escuchamos que curiosamente este perfil de video es muy de estos teléfonos celulares, ya todos los artistas, las mismas grandes marcas, Sí, ¿no? están empezando En plano a hacer eso. subjetivo y que se ve así medio chuequezón y fuera de foco. ¿No saben ese chiste de cuál es la diferencia entre una película porno y una película de arte erótica? No. El fuera de foco. O sea, si está fuera de foco, no, es que es arte, es concepto, es la onda, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ahí está este video que se titula Sin miedo a vivir. A propósito, pues de salga usted a la calle, hombre, disfrute de todas las actividades culturales y recordar también el Festival de Mayo, que este sábado va a tener nada más y nada menos que a mi brother, a mi compa, Michael Nyman, que es el que compuso aquellas piezas, ¿no? Para el piano de Jane Campion y que ahora viene con un proyecto muy interesante sobre la Primera Guerra Mundial. Y el estreno no es en el DF, no es en Monterrey, es aquí en Guadalajara, en el Teatro de Gollado. Así es que apersónese y ahí nos vemos en el Teatro de Gollado. ¿No hay boletos? Según yo todavía hay, estaban ahí obsequiando, pero... Pero digo para regalar aquí. No, pues no, Andas muchachos. muy- andas muy marro, no, ¿eh? hay, pero en las taquillas. Sí, pues ahí se las debemos. Saludos a la gente del Festival de Mayo. Pero pueden hacer ese plan, ¿no? Como yo más o menos lo voy a aplicar. Primero vámonos puntuales al Teatro de Gollado, ¿no? Con nuestra máscara de lujo. Y luego ya nos vamos al reventón a echar ahí hip hop y rimas con la gente de SFDK. Ahí nos vemos al rato, chido. Ahí tuvo séptimo. El domingo Javier Camarena, uno de los tenores más impresionantes que hay Sí. en la ópera a nivel mundial, es mexicano y viene a Guadalajara al Teatro de Gollado, también como parte del programa del Festival de Mayo. Entonces, es de las cosas que después querrán contarle a sus nietos. Sí. Que algún día vieron a Javier Camarena, así como algún día cualquier mortal pudo ver a Plácido Domingo haciéndose en México. Sí. Esta es una historia que se va a contar en las grandes Estoy ligas. segurísimo, es poderosísimo. Sí. 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 Y salga al teatro. Ahora, la verdad es que Guadalajara cada vez tiene mejores ofertas culturales y no hay que hacerlas de lado. La verdad es que es un buen motivo para salir de casa, sobre todo en tiempos en donde hay que pensársela dos veces. Sí. ¿No? Ese es como un buen motor. Pues regresemos a nuestro tema cultura maker, los hacedores. Estábamos hablando de que vienen de una cultura de garage, que de alguna manera también retan al sistema capitalista intentando descifrarlo haciendo, ¿no? Y en este descifrar, pues hay casos ya de éxito muy claros, ¿no? De gente que desde esta cultura ha generado muchas. ¿Tú crees que el tema y los movimientos de los hacedores tienen que ver algo con las localidades? O sea, ¿son un tema local, con conciencia universal? ¿O de dónde crees que vienen? A mí me suena, y no lo sé, lo estoy diciendo ahorita porque me imagino que vienen de discusiones muy locales, ¿no? O de realidades muy locales, porque entonces, si viene desde la conversación y la colaboración,
pues supongo que deben de intentar resolver sus temas. Claro. Pero no sé si coincides conmigo y si tienes alguna información al respecto, ¿no? Sí, fíjate que mucho del impulso de querer hacer Sí. viene de las restricciones que te ponen. Entonces, Claro. en sistemas en donde y sociedades y estructuras de gobierno en donde tienen los límites muy cercanos y en donde es muy complicado saltártelos, tienes mucho más... el Necesidad. resorte Ajá. va a ser justamente sobreponerte a ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que sí que tiene que ver con localidades, creo que sí tiene que ver con un tema también estructural, de un modo de pensar y de ampliar los límites de lo posible, Sí. y eso claro que se va estableciendo culturalmente. Entonces sí tiene mucho de eso. Tenemos un caso mexicano, Jordi, ¿cómo se llama su Muñoz. apellido? Muñoz. Jordi Muñoz. Si tienes oportunidad de estar cerca de una máquina y googlear Jordi Muñoz, te vas a encontrar con un personaje que por ahí de los 23 años se va a vivir a Tijuana, él vive en DF, se va a vivir a Tijuana, busca trabajo, no lo logra, busca una beca, no lo logra, su chava se va a vivir a Estados Unidos, no le dan la visa y comenzó desde su casa en Tijuana a buscar conectarse con gente que tuviera interés por los drones, ¿no? Y entonces él empieza a desarmarlos, a identificar qué pasaba, y en el proceso de desarmarlos y volverlos a armar, se convierte en una figura de los drones. O sea, ahora tiene una propia empresa ya en Estados Unidos, pues pudo ir, porque contacta a alguien que le da trabajo en Estados Unidos. Esa es una historia de éxito desde el hacer y que viene de una crisis, ¿no? De una crisis personal en la que te sientes que nada te funciona, que no terminas tu carrera, que tu chava se va, que no tienes trabajo y que te ves en la angustia de tener que resolver algo. Somos expertos en Latinoamérica. Entonces yo creo que Latinoamérica entonces, es un lugar en donde germina Claro. este asunto del hacer. Lo que sí creo es que quizás nos falta un poco de autoestima para entonces afilar la puntería y ser una capital o ser capital, ser una región del mundo llena de hacedores que trasciendan, porque ya lo somos, lo hemos sido siempre. Las crisis nos han enseñado a resolver todo, a desarmar para volver a armar. Pero creo que el siguiente paso es que en ese desarmar y volver a armar entonces encontremos la manera de trascender nuestros haceres, ¿no? ¿Compartes también conmigo ese tema? Y de capitalizarlos y De capitalizarlos y de volverlos una forma de vida, Claro. en el sentido total de la palabra. Claro. Fíjate que mucho de lo que también está muy identificado con la cultura de los hacedores y de los makers es la cultura hacker y Sí. todo lo que rodea la figura del hacker, que es una figura muy malentendida gracias a que sobre todo los medios de comunicación se encargaron de hacer una equivalencia entre el hacker, el nombre hacker, y aquella persona que era un delincuente informático. Sí. Pero en realidad el hacker es mucho más que eso, es una palabra que incluye a los delincuentes informáticos, pero que abarca muchas otras formas de hacer. El hacker es justamente descifrar cómo funcionan las cosas, modificar esas cosas, el funcionamiento de las cosas para que empiecen a funcionar como yo quiero que funcionen. Claro. Entonces, claro que esto se ha prestado a muchos delitos en muchas acepciones, pero hay muchas otras personas que se autodenominan hackers solamente por el hecho de que tienen esa curiosidad Claro. y tienen esas ganas de hacer que las cosas funcionen y de que los problemas solamente se les encuentre una solución, porque muchas veces lo que estamos haciendo es solucionar un problema, pero no decir a los demás cómo lo hicimos, y entonces el problema sigue siendo problema para los demás. Claro. Entonces podemos hablar de dos tipos de hacker, el que rompe por romper, ¿no? Por ser estridente y levantar la mano rompiendo, haciéndose notar rompiendo, y el que rompe para volver a armar. Claro. Y pregúntate qué tipo de hacker quieres ser. Pero tú acabas también de decir algo, que es alguien que reta desde el hacer, pero que además está dispuesto a reconfigurar para otros, ¿no? Y a resolver un problema que los incluye, pero que también resuelve un problema del otro. Y por eso se habla mucho de la ética hacker, ¿no? Sí. Porque igual no es solamente pensar que son Robin Hoods de la informática, sino Sí. también pensar que el hecho de abrir las soluciones de los problemas a los demás, pues propicia que las demás personas también salgan de esa flojera de la que hablábamos al principio para empezar a hacer ellos mismos las cosas. Entonces, creo que es algo que se tiene que contagiar, y creo que si de este programa surge solamente la inquietud o la reflexión de pensar si estamos nosotros haciendo las cosas O esperando realmente, que alguien o más lo esperando a que alguien más lo haga, creo que es un buen comienzo. ¿Qué tipo de personajes, no? Alguien que hace o que está esperando que alguien más lo haga. Estamos en Artefacto,
nos queda todavía un bloque más. Cultura hacker. Artefacto. Manufacturando ideas. Los amigos invisibles, estos venezolanos que ponen en alto. Son de las tierras de Cecilia. Cecilia, ¿no? ¿por qué no Cecilia, estás acá? hombre. Tú nos puedes hablar muy bien de los amigos invisibles. No, y le traía aquí sus rolitos y la morra no vino. Chochilia, saludos. No, saludos a toda la comunidad venezolana que vive en México o también por acá en Guadalajara. Un abrazo solidario porque también están ahí la polémica, ¿no? Ahí con... Sí. Para no meternos en Honduras, saludos a toda la comunidad venezolana. Y bueno, lo que acaban de ver y escuchar, ya lo comentaron, ¿saben de dónde sacaron el nombre de los amigos invisibles? Uno pensaría que es cuando uno es chamaquito, ¿no? Y de repente anda hablando uno solo, Sí. platicando con los amigos Yo invisibles. creía que era eso. Pues no, hermano, lo que pasa, ya tú sabes, es que había un locutor ahí en Caracas, en Venezuela, donde es originario esta banda, y cuando estaba frente al micrófono, señor Zarzosa, saludaba, hola, bienvenidos a todos mis amigos invisibles, porque desde el radio saludaba a todo el público que no podía observar. Así es que a Pues partir casi podemos hacer lo mismo. Saludos a nuestros amigos invisibles. del 96.3 de FM y también del 91.9 en Puerto Vallarta. Y fíjense que lo que vamos a ver y escuchar es la radio y la televisión pública de Seattle, en Washington, you know what I'm saying, allá en Estados Unidos, all right. Y es la radio y la televisión pública, repito, de Estados Unidos, el 90.3 ahí en Seattle, y que pues les quedan muy bien estos trabajitos, ¿no? Tienen bandas, haya tocado Pearl Jam, haya tocado Neil Young, hayan tocado bandas también latinoamericanas, Bomba Estéreo, y en este caso también Los Amigos Invisibles. ¿Por qué? Porque mañana el bailongo se va a poner de peso ahí en el Teatro Diana con esta banda, y que vienen en formato acústico. No sé cómo va a sonar esa onda, ¿no? Yo creo que muy parecido a lo que acabamos de ver y de escuchar. Así es que apersónense, hay muchas actividades. Bueno, viene hasta el príncipe de la canción, hombre. ¿Ah, sí? Don José José y también ¿Todavía, Rafael. Rafael. todavía camina José José? No, ¿cómo no? Ahí más bien va a poner el micrófono al público para que cante. No, saludos al maestro que capaz que ahorita nos está viendo en su hotel. No, Se va a poner Y yo medio diciendo, triste. no, José José, yo No, soy, enorme. somos tus fans. Yo soy Sí, muy sí. fan de José. Yo soy súper fan. Sí. Así es que ahí Ya están- quisiéramos un cantante así ahora. No, gran intérprete, gran crooner, como le dicen los gringos, y pues ahora sí que héroe de 1000 batallas. Así que está ahí puesto el menú en la mesa, usted elija. Aquí le presentamos algunas de las propuestas que hay aquí en la ciudad de Guadalajara. Nos estamos viendo la próxima semana, muchachos. Que Dios les dé Nos más. vemos la próxima. Gracias. El tema hacedores, y dijiste algo también antes de irnos al siguiente, al corte pasado que me gustaría retomar. No creen en una sola versión de las cosas, ni en una sola versión del mundo. Que además entonces, si te das cuenta, esa es una característica filosófica de las nuevas generaciones. Como ya no tienen en qué creer, pues entonces ¿por qué creer en una sola versión de nada? Claro. Entonces se convierte también en otro resorte de carácter filosófico, a lo mejor sin saberlo, yo estoy reflexionando de más, pero puede ser que también haya algo de eso, ¿no? Y fíjate que ahorita que mencionas el carácter filosófico y si esto lo vemos como justo como una forma de pensar, que es una filosofía, y lo tratamos no solamente de llevar a la práctica, porque es algo que puede ser muy práctico, es algo que si ahorita yo me siento inspirado por lo que está pasando en esta mesa, puedo irme a mi casa y hacer un montón de cosas que yo había estado relegando por flojo o por pensar que yo no podía hacerlo, que yo no tenía las capacidades para hacerlo. Bueno, si esto lo empezamos a inculcar desde niños, si esto lo podemos comunicar a los niños para que empiecen a hacerse ellos también autónomos, para que ellos empiecen a hacerse lo suficientemente autosuficientes frente a cosas que pueden ser muy cotidianas y muy fáciles, pero que de pronto, como ya hemos mencionado, nos sentimos negados para ello, pues sería bien interesante construir una cultura maker en nuestra sociedad. Pues. Sí, porque si te das cuenta también, y no es para menos por las situaciones que vivimos en nuestros países en términos económicos, políticos, históricos, hay más odiadores que hacedores, ¿no? Y el hacedor quizás es que simplemente transfiere esa frustración y esas cosas que no pasan en sus países o que no deberían pasar, las transfiere energéticamente hacia el hacer. Claro. ¿No? Y si te das cuenta, las redes sociales están llenas siempre de opinadores y de enojadores profesionales. Y yo creo que a lo mejor es una buena lección de los hacedores, ¿no? En que se concentran en lugares en donde estas conversaciones se convierten en algo. De hecho, tú vas hoy al ratito a un lugar en Guadalajara en donde se juntan una serie de hacedores, ¿no? Cuéntanos, Sí, ¿a fíjate dónde que, vas y qué onda? algo que
probablemente, y yo desconocí hasta hace poco, es que Guadalajara está llena de comunidades, Sí. de personas que se encuentran físicamente con cierta regularidad para discutir este tipo de temas. Ajá. Vaya, yo tenía conciencia de algunas, pero no sabía que eran tantas y no sabía que eran tan diversas y tan interesantes. Y apenas vas hoy, ¿no? O sea, es la Eh, primera vez que vas a verlo. A esta en concreto es la primera que voy y es una reunión de algo que se llama Makers Guadalajara, Ajá. en donde se va a discutir en concreto 3 plataformas electrónicas, una que es para niños Ajá. y otras 2 que son igual con las características que hemos mencionado, aptas para que las personas las intervengan. Y eso es lo que yo vi en el programa, pero más bien la siguiente semana espero traer una reseña muy completa de lo que sucedió el día de hoy en esta comunidad que, como les dice, se llama Makers GDL, se reúnen ahí por Lerdo de Tejada, aquí en Guadalajara. Se toman una cerveza, platican en torno a un tema, hacen networking, hacen redes entre ellos, empiezan a ver cómo pueden pitchar sus ideas y ver cómo pueden fortalecerlas en comunidad. Y así, más allá de que uno trabaje para una compañía y otro tenga una empresa y otro, no importa, ahí es un espacio de convergencia y un espacio de encuentro y es un espacio en donde se echan a manos unos a otros. Hay otros espacios que están dedicados, por ejemplo, exclusivamente para mujeres hacedoras. ¿No? Pensando que también esto se ha convertido mucho en un tema de hombres. Sí. y que ¿por qué no? Porque no también las mujeres tendrían que hacerlo. Entonces, más allá de que también vayan a estas comunidades, hacen también sus propios grupos para que entre ellas se puedan echar la mano y puedan innovar y puedan hackear, en el mejor sentido de la palabra, esta sociedad para que tengamos un mejor nivel de vida en todos los sentidos. Sí, y que al fin de cuentas tampoco, o sea, parece ser que es un tema de una generación nada más, ¿no? Pero evidentemente creo que esto está siendo transferido a otras generaciones, no necesariamente a un grupo que pudiese estar entre los 18 y los 25 años, que es donde dicen que está este sector, ¿no? En términos de que son los que ya tienen mucha información a la mano y una capacidad de hacer desde la creatividad extrema. Pero sí creo que este movimiento puede transferirse de formas distintas a otras generaciones, ¿no? Como bien hablabas, a los chavitos que comienzan a enfrentarse a estas realidades tecnológicas extremas, como quizás generaciones como la mía o quizás más grandes que no tuvieron la oportunidad de tener estas tecnologías a mano. Porque es una filosofía, ¿no? Y tribal, además, ¿no? También es un asunto de rescate de la tribu, ¿no? Claro. De la conversación. Independientemente de que quizás muchas cosas terminen sucediendo acá, en nuestros teléfonos inteligentes, sí surge de mirarse a los ojos y de conversar y de tomarse una cerveza. Incluso eso que decías, es un asunto medio familiar generacional, ¿no? El papá le enseña al hijo cómo se hacen ciertas cosas en la casa. Claro. De pronto se puede cortar ese eslabón, un eslabón en esa cadena y se pueden perder mucha sabiduría que estaba muy rica y claro. muy sedimentada en ciertas familias y que de pronto se empieza a perder. Entonces hay que recuperarlas también en ese sentido. De alguna forma es una reinterpretación del oficio, Sí. ¿no? O sea, Sí, ahorita sí, que, sí, ahora sí. que lo manejas así como tal, hay una reinterpretación del oficio en los hacedores, un rescate del oficio, ¿no? Claro. Que también se había perdido en los últimos 20 años, finales del siglo XX, en donde los oficios comenzaron a ser relegados cuando no sabíamos bien qué estaba pasando. Por supuesto. Pero yo creo que el oficio, si tiene algo, es que tiene que ver con una historia, con una historia además familiar, ¿no? Con una trascendencia en el tiempo. Y yo creo que esto puede también ir forjando esa visión. Y también pasa que no solo se tropicalizan hechos, o sea, cuando digo esto es que no solo hacemos versiones de los hacedores en Norteamérica, ¿no? En el Silicon Valley, donde parece que pasa todo. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otros paradigmas del éxito también, ¿no? Claro. Que también es importante decirlo, cuáles son, otra vez lo vuelvo a decir, los resortes. Pero también está pasando en Guadalajara, ¿no? Intégrese y hay que buscar, seguramente también si googleamos, si no tienes internet, puedes quizás enterarte en ciertos lugares en donde está pasando. Y les prometemos que además Artefacto se va a convertir mucho en un programa que los va a seguir, los va a perseguir a estas generaciones que están haciendo cosas desde el hacer,
como habrá otras que lo hacen desde la reflexión y otras que lo hacen desde el conocimiento, Claro, etcétera. y mucho de lo que hicimos aquí fue pensar más bien en los conceptos y en la filosofía y en la cultura y demás, pero sería bien interesante en programas siguientes traer a una persona a que nos cuente su experiencia Claro. del hacer y del innovar haciendo, ¿no? Y eso sería muy interesante para que tengamos el ejemplo concreto y nos sirva también pues, para esto como un resorte. Sí, porque no se trata de inventar nada, se trata de responder las mismas preguntas de siempre de forma distinta. Y a esos son los que nos tenemos que acercar y a los que estamos comprometidos a acercarnos. Nos dicen que ya se está terminando el programa del día de hoy. Esto fue Artefacto, el tema fue Los Hacedores, Cultura Maker. Gabriel Zarzosa, gracias. Gracias, Álvaro Vitia. Nos vemos la próxima, yo creo que va a estar acá también ya Cecilia, y poco a poquito van a ver cómo se transforma este programa. Si usted es un hacedor, bienvenido es. Si no lo es, también. Artefacto. El espacio para las industrias creativas. Origen de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intermaterial, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto. Manufacturando ideas.